Cuando tenemos poco tiempo o queremos acelerar el proceso creativo, solemos descuidar este paso de recopilación de información. Sin embargo, si no tenemos información, es casi imposible hallar una solución innovadora. Sin información, nos movemos a oscuras, esperando toparnos con la respuesta ideal. Entonces, la primera cuestión de esta etapa no es decidir qué tipo de información hay que recopilar, sino tomar la decisión de recopilar información. Es entonces cuando tenemos que determinar qué datos vale la pena registrar. Este proceso es un poco caótico. No todos los datos que puedes medir son relevantes. Esta es una parte natural del proceso, para la que hay que hacer un ejercicio divergente. Recopilar muchas posibilidades, así como un ejercicio de convergencia, mediante el cual se criba la información que se considera útil. Para empezar, puedes hacerte una serie de preguntas que se dividen en 3 categorías: hechos, sensaciones y nuevas preguntas. Empecemos con los hechos. ¿Cuál es la historia reciente de ese problema? ¿Por qué se convirtió en un problema? ¿Quién está involucrado? ¿A quién va a beneficiar la solución? ¿Qué es lo que ha tenido éxito hasta ahora y por qué? ¿Qué es lo que ha fracasado y por qué? ¿Qué es lo que aún no se ha intentado y por qué? ¿Cuáles son los obstáculos que se interponen en tu camino? ¿Qué obstáculos podrían surgir? ¿Cuáles son las limitaciones relacionadas con el problema? La siguiente categoría es la de los sentimientos. Hazte estas preguntas. ¿Cómo quieres que se sientan los demás después de aplicar la solución? ¿Cómo se sienten ahora? ¿Qué te dice tu instinto sobre el problema? Por último, veamos las preguntas que surgen durante la recopilación de información. Después de explorar el contexto del problema, ¿qué preguntas aparecen? Luego de analizar el público afectado por la solución, ¿qué preguntas han surgido? Ahora que has identificado lo que ha funcionado y lo que no, ¿qué necesitas saber a partir de aquí? Si ya has evaluado las restricciones del problema y los obstáculos que depara el futuro, ¿qué preguntas podrías tener? Conociendo los sentimientos actuales y los que esperas tener tras haber implementado la solución, ¿qué se necesita para cumplirlo? Tómate tiempo para responder estas preguntas antes de pasar al ejercicio de convergencia, que consiste en estudiar los datos para determinar qué es relevante y qué es superfluo. Empieza enumerando todas las respuestas a las preguntas del ejercicio divergente. Catalógalas con las etiquetas interesante, esencial o revelador. Asigna esencial a los datos que sean necesarios para resolver el problema. Interesante para los que aportan información sobre la solución, pero no sean fundamentales. Y revelador es un dato que te dirige hacia una conclusión que no era evidente cuando empezaste a recopilar la información. Después de distribuir las respuestas, te queda un último paso. Si tuvieras un minuto para explicar el objetivo y todo lo que lo rodea, ¿qué información incluirías? Prueba este ejercicio. No te lleva más de 1 minuto. Redáctalo después de haberlo pensado. Te obligará a diferenciar entre la información con la que vale la pena actuar y la que simplemente conviene saber. Entonces puedes dar el tercer paso del proceso creativo: diseñar el problema.